Bienvenidos a la segunda sesión del Seminario Internacional Literatura, Sexualidad y Género, a cargo del profesor Adrián Melo. La sesión va a ser de 6 a 7:30, hora peruana, y entonces voy a dar paso al profesor José Luis Rosales, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien va a encargarse de presentar y moderar al profesor Adrián Melo de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, antes que nada, quisiera agradecer a todos de parte de la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú por compartir con nosotros esta tarde, bueno, tarde-noche para varios, y los invitamos a seguir participando de nuestros eventos. Así que, sin más, José, adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Nada, gracias por participar de este seminario, ¿no? Me toca nuevamente presentar, digamos, brevemente a Adrián Melo. Adrián es profesor de la Universidad de Buenos Aires, él es doctor en Sociología y es magíster en Comunicación y Cultura por esa misma universidad, ¿no? Adrián es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y es funcionario del Ministerio de Educación de Argentina, ¿no? Adrián es especialista en temas de literatura, cine, nación y sexualidad. Ha producido varios libros y artículos sobre esos temas, entre ellos Historia de la literatura gay en Argentina, El amor de los muchachos, Homosexualidad y literatura, y Antología del culo, Textos del placer anal y Orgullo pasivo. Su último libro, publicado el año pasado, se titula Paco y Eva, las vidas paralelas de Evita Perón y Paco y Amandré, erotismo, política y diversidades sexuales en la literatura autobiográfica peronista. Adrián es pues un referente, ¿no? en la región y en Iberoamérica, ¿no? Para el estudio de la cultura y la diversidad de la diversidad sexual en la región, ¿no? Y nada, su trabajo marca una pauta, ¿no? En los estudios sobre sexualidad actuales, ¿no? Nada, bienvenido Adrián, ¿no? Gracias nuevamente por este seminario, ¿no? Es un gran gusto tenerte de nuevo con nosotros. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todas, para todos, para todes. Quiero agradecer nuevamente la invitación de la Cátedra UNESCO y de las autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Perú por la amabilidad, por la hospitalidad de recibirme de esta manera virtual, que me reciben literalmente en sus casas, ¿no? Yo siempre digo, esto nos obliga también el contexto de aislamiento preventivo y obligatorio. Por supuesto, sobre todo, gracias por sus palabras y por todas las gestiones realizadas por Aranza Pizarro, por José Luis Rosales y por Yuri Santiago, que me tiene que aguantar en la parte técnica, que no es mi fuerte, ¿sí? Bueno, y por supuesto también quiero agradecerles a todas, todos, todes, los estudiantes, los colegas presentes, los amigos, amigas presentes, muchas gracias por estar. Bueno, vamos a darle continuidad, como señalaba recién José, a lo que habíamos comenzado la vez pasada. La vez pasada habíamos comenzado a trazar algunas relaciones entre literatura, sexualidad y género. Hoy nos vamos a centrar en un tema en particular, que es la literatura gay. Bueno, primero que nada nos vamos a preguntar, ¿qué es la literatura gay? Es un largo debate, trae siempre algunos problemas. La literatura gay es la escrita por escritores gays, o sea, un escritor por el hecho de solo ser gay produce literatura gay. ¿Es la que trata el tema de la homosexualidad? ¿Es aquel relato en el que aparecen uno o varios personajes gay? ¿Es, por el contrario, la que está dirigida a un público gay? ¿O es la que reúne algunas o todas de estas condiciones? Nosotros vamos a pensar que la literatura gay, vamos a partir de este punto de partida, que la literatura gay comienza en Europa, en el último tercio del siglo XIX, cuando algunos intelectuales, sobre todo en lugares públicos, en la Universidad de Oxford, pero en otros parajes también, entre los que cabe mencionar a Walter Pater y Benjamin Howitt, se juntaban a enseñar con sus estudiantes. Siempre los escenarios eran platónicos, por eso digo, ¿no? Era a orillas de un río, en torno a los bosques, bajo los árboles, ¿no? Como
remitiendo a Platón, ¿no? Que estaba bajo, en la academia, ¿sí? ¿Y qué hacían estos profesores, estos intelectuales? Comenzaron a pensar listas que se transformaran en antologías. ¿En qué consistían estas listas o estas antologías? En buscar en la historia personajes de la mitología o personajes históricos que tuvieran relaciones amorosas con personas del mismo sexo. Entonces buscaban en la mitología griega, ¿no? Y casi es un lugar común pensar a Grecia, por más que no es así, después si quieren vamos a especificar este tema, es pensar Grecia como el paraíso de los gays, ¿no? Pero bueno, buscaban en la mitología la relación entre Zeus y Ganímedes, entre Hércules e Hilas, entre los amores de Apolo, que muchas veces incluía también a varones. En el Imperio Romano se centraban en la historia de amor de Adriano, del emperador Adriano, con su favorito Antinoo. Ahora bien, ¿por qué se hacían estas listas? Porque lo que se quería demostrar es que a lo largo de la historia había relaciones amorosas entre varones y que no había nada de malo en ello. En este sentido, podemos decir que la literatura o el discurso literario se presenta como el contrario a los otros discursos que se están planteando en ese momento sobre los gays y sobre los homosexuales. Es decir, mientras estos intelectuales se reunían y hablaban, ¿no?, orgullosamente de lo que pasaba en otras épocas entre varones, empezaban a emerger discursos jurídicos, discursos policíacos, discursos médicos, que lo que hacían era categorizar la homosexualidad como una perversión. Bueno, frente a esos discursos jurídicos, policíacos y médicos, se erigió la literatura, buscando, como decimos entonces, un antecedente, buscando cómo a lo largo de la historia, en la mitología, había aparecido personajes y personajes heroicos o personajes que tenían mucho valor y que tenían relaciones sexuales o relaciones amorosas con otros varones. En este sentido, acá vemos una imagen clásica, que es la imagen de Oscar Wilde con su amante, con Bossi, porque bueno, justamente ustedes saben que Wilde, una vez que condenado por actos homosexuales, pronuncia un discurso que es un discurso de defensa, y que van a ver que es un discurso que remonta, o se quiere defender, apelando orgullosamente a toda una tradición o una genealogía de varones que amaron otros varones. Dice, ¿no?, el famoso discurso del amor que no se atreve a decir su nombre. El amor que no se atreve a decir su nombre equivale en este siglo al afecto de un hombre mayor por uno más joven, que existe entre David y Jonatán en la Biblia, el que Platón utilizó como base para su filosofía, el que inspiró los sonetos de Miguel Ángel y Shakespeare. Este afecto profundo y espiritual es tan puro como perfecto. Dicta e impregna las grandes obras de arte, como las de Shakespeare, Miguel Ángel, dice, ¿no? No hay nada en él de antinatural. Es intelectual, es hermoso, es delicado, es la forma de afecto más noble. El mundo se ríe de él y a veces alguien se pone en la picota o se pone en la guillotina por él, ¿no? O muere por este tipo de varones. Pero bueno, ven a quién remonta justamente Oscar Wilde para defender orgullosamente su condición de gay. Se remonta a Platón, se remonta a la Biblia, a David y Jonatán, se remonta no casualmente a Miguel Ángel, a Shakespeare, a todos grandes creadores, tanto de la literatura, como personajes bíblicos, como personajes mitológicos, para defender que no hay nada antinatural, que por el contrario es hermoso, es delicado y es noble. Lo mismo que va a aparecer en esta defensa, en el juicio de Oscar Wilde, aparece en otro texto de Oscar Wilde, que se llama El retrato de W.H., donde justamente lo que va a hacer Oscar Wilde es indagar sobre los amores
de un retrato de un amante de Shakespeare, que se supone un amante varón. Muy breve, porque me voy a referir sobre todo a la literatura gay entre varones. Yo algo de esto había anticipado la vez pasada. Si bien muchas de las cuestiones que voy a señalar sirven tanto para gays como para las lesbianas, la literatura lesbiana exige como un doble tamiz, porque justamente a la lesbiana hay como una doble condena o discriminación social. Por ser mujer, en las sociedades patriarcales, sufren algunos tipos de discriminaciones o se las priva de muchos derechos, y cuando no implica una lucha doble, y por otro lado por ser lesbiana. Entonces esto implicaría un trabajo aparte, más allá de que me voy a referir a algunas cuestiones que aparecen similar entre la literatura gay, entre varones, y también la literatura lesbiana. Cuando uno pretende indagar en la literatura lesbiana también, por esta dificultad del acceso público de las mujeres a diferentes campos, políticos, pero también al campo de la literatura, cuando uno quiere indagar la literatura lesbiana, muchas veces donde tiene que indagar es en los lugares, en los aspectos más íntimos, más privados. Por ejemplo, en las cartas, ¿no? En ese sentido, cuando se pretendió hacer literatura lesbiana, o se buscó también una tradición de literatura lesbiana, muchas veces implicaron estudios que tenían que ver con estudios de cartas o estudios de diarios íntimos. Voy a citar solamente dos que son bellísimos. Uno es esta carta de Virginia a Vita West. Dice: me gusta su caminar a grandes pasos, con sus largas piernas que parecen hayas, una Vita rutilante, rosada, abundosa, como un racimo de perlas por todos lados. Tu abundante pecho, sí, como un gran velero con las velas desplegadas, navegando. Te he echado de menos, te echo de menos, te echaré de menos. La otra cita es una autora clásica latinoamericana, latinoamericana, específicamente chilena. Fue muy importante cuando salieron a la luz para reivindicar una identidad lesbiana, justamente de una de los referentes culturales, literarios de la cultura chilena. Fue muy importante cuando salieron a la luz tanto el diario íntimo de Gabriela Mistral, como las cartas que Gabriela Mistral le enviaba a su amante, a Doris Dana. Acá tenemos una breve, dice: ¿por qué tú, niña errante, te haces querer tanto? Es malo para quien te quiere, y para ti resulta fastidioso. Le escribe a los 63 años Gabriela Mistral. Yo me pongo en el viento y en la lluvia tierna, para que esos vientos y lluvia puedan abrazarte y besarte para mí. Le escribiría Doris Dana. Ahora bien, vamos a hacer entonces estos puntos de partida. ¿De qué vamos a hablar cuando hablamos de literatura gay? Por empezar, la literatura gay no es un género, es decir, no es como el género policial o el género de suspenso. Tampoco se define a la literatura por el público al que está dirigido, ¿no? Muchas veces muchos intelectuales se defienden de esta manera: yo no hago cine gay o no hago literatura gay porque me dirijo a todo el público, no específicamente a un gueto. Pero la literatura gay tampoco se define por el público al que está dirigido. Por otro lado, un escritor o escritora gay no hace, por el hecho de ser gay, literatura gay. Si bien, por supuesto, parte de su sensibilidad y su erotismo es muy probable que atraviese sus escritos. No es una cuestión tampoco de testimonios personales ni de ficciones de escritores determinados. ¿Y qué es la literatura gay? Primero, la literatura de gay, como todo tipo de literatura, tiene su canon de excelencia, su proceso de selección, producción y evaluación. Es decir, todos sabemos que no todo lo que se escribe es literatura, ¿no? Y que hay ciertas reglas, siempre variables, respecto de qué es la belleza y qué es el campo literario o la literatura. Bueno, la literatura gay tiene una doble condición. Primero, para hacer literatura, tiene que cumplir con las reglas del campo literario, ¿no? Lo que se produce tiene que ser bello. Pero por otro lado, y esto es lo más importante, la literatura gay se enraiza con las luchas políticas de la comunidad gay.
Es decir, que la literatura gay es aquella que va a ayudar a expandir o a crear nuevos derechos a la comunidad LGTBIQ. Por eso la acción militante, la solidaridad cultural y el placer erótico forman características propias de la literatura gay. La literatura gay nace con la militancia, justamente lo que hacen Pater y Howitt cuando construyen estas listas, cuando hacen estas antologías, tienen una función militante que es decir, hay un orgullo en ser gay, ¿no? Mientras otros discursos están diciendo es una vergüenza, es un delito, es una perversión, es una enfermedad, desde la literatura se está diciendo es un orgullo ser gay, ¿sí? Entonces nace con la militancia y como una de las formas centrales en las cuales se expresa la militancia. Por eso es importante la literatura gay. Entonces, lejos de ser, como decíamos recién, un género, la literatura gay es una categoría política. Ahora bien, vamos a ver cómo se planta la literatura gay frente a lo que podríamos llamar las formas paradigmáticas o los tópicos de la manera en que la literatura suele describir los géneros y las sexualidades diferentes al paradigma heteronormativo. Estos son algunos y ahora vamos a explicar por qué. Uno es la monstruosidad, es decir, generalmente, ¿no? Y esto ha sido casi un tópico durante todo el siglo XX, gays, lesbianas y travestis han sido descritos, eso se ve muy particularmente, no solamente en el campo literario, sino también en el campo cinematográfico, como monstruos, a veces como vampiros, a veces como fantasmas. Este ha sido uno de los tópicos de los cuales se mostró justamente, o se pretendió describir a las diversidades sexuales diferentes a la heteronormatividad. El otro ha sido la tragedia. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay una larga tradición dentro de la relación entre literatura, géneros y sexualidades diversas, en donde sí aparecían personajes lésbicos, sí aparecían personajes gays, había una condición, una regla que parecía una regla no escrita dentro de ese campo intelectual, y era que terminaran mal, que se suicidaran, o que fueran asesinados, o que tuvieran un destino trágico, que por una enfermedad, digamos, no había una posibilidad de final feliz en la literatura. Esto, por supuesto, tenía que ver con la manera en que el imaginario social hegemónico visualizaba a estas diversidades sexuales. Entonces, y se expresaba de esa manera en la literatura. Y el otro, que es en paralelo, otra manera, y esto sobre todo es la literatura que solía mostrar afectos entre varones. Uno es el concepto de homosociabilidad, que es un concepto que en un libro que se llama Entre Hombres introduce la autora Eve Kosowski-Sedgwick, que señalan justamente mucha literatura que lo que hace es describir comunidades de hombres sin mujeres, ¿sí? Comunidades de gauchos, comunidades de guapos, comunidades donde está exenta la mujer, pero que sin embargo son fuertemente homofóbicas, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en una cancha de fútbol también, ¿no? En una cancha de fútbol son comunidades de hombres que probablemente haya un gran afecto entre esos hombres y que de todas formas se caractericen por una homofobia prevalente. Y el otro es el del deseo triangular. El deseo triangular es otra manera en la cual se expresó la literatura, el amor entre hombres, que seguía este esquema. Eran dos varones que a lo largo de su vida siempre tenían el mismo objeto de deseo. Ese mismo objeto de deseo era una mujer, era un campo petrolífero, era lo que fuera, pero ¿qué hacía? Que esos hombres, de todas maneras, por la rivalidad, estuvieran toda la vida juntos. Y lo que escondía ese tercer objeto de deseo, por eso hablamos de deseo triangular,
era el deseo que corría secretamente, o el afecto que corría secretamente entre esos dos varones. O sea que la mujer o el objeto intermediario era como una especie de intruso que no permitía expresar ese deseo. Acá solamente algunas características de esto que señalaba, de esta larga tradición de amores infelices de la literatura entre varones. Hay una obra de teatro de principios de siglo en Argentina, es de 1914, se llama Los Invertidos, es de José González Castillo, y miren lo que dice en un momento esta obra. Dice, hay una ley secreta, fatal, que siempre hace justicia en esos seres, eliminándolos trágicamente, cuando la vida les pesa como una carga. Irredentos, el suicidio es su última, su buena evolución. Es decir, lo que hacía esta obra literaria casi es incentivar a los invertidos, a los varones que amaban a otros hombres, al suicidio. ¿Sí? Esta es una de las formas en que se dio la tragedia. Acá tenemos una de las formas en las que se dio la monstruosidad. Podemos pensar millones, ¿no? La hija de Drácula, ¿no? Una película de 1931. Otra de las formas es la monstruosidad bajo la forma del delito. Es decir, hay algo característico para mostrar el personaje lésbico, y era mostrarlo siempre entre rejas, en ese subgénero que se suele llamar cárcel de mujeres. Es decir, ahí se mostraban amores lésbicos porque parecía imperar como una moral pedagógica. Es decir, si la lesbiana no estaba presa, merecía estarlo. O en definitiva, el lugar de la lesbiana era la cárcel. Acá también, bueno, otros ejemplos. Este es un ejemplo clásico, la novela, que también después se hizo una película de Hitchcock, Rebeca, ¿no? Donde el ama de llaves tiene una extraña relación con el personaje de Rebeca, que está muerto, y que termina también trágicamente. En Argentina, otro autor que ha sido característico de mostrar mostrar finales trágicos o infelices entre varones, es Manuel Mujica Lainez. Acá cité solamente un ejemplo, pero que tiene muchísimo, ¿no? Acá es El Unicornio. Y finalmente, quizás la hayan visto, hayan leído, si no la novela se las recomiendo muy particularmente, la película también es espectacular, es Plata Quemada de Ricardo Piglia, ¿no? Donde los amantes varones, y fíjense que todavía estamos en 1997, también terminan trágicamente. Ahora bien, frente a esa literatura, ¿cómo se planta la literatura gay? Acá vamos a citar dos ejemplos. Un ejemplo es Maurice, una novela de 1914 de Edward Foster, pero que sin embargo recién puede ser publicada en 1971. Maurice Foster la escribe con un propósito particular. Dice, por primera vez, dice, quiero que en una novela dos varones terminen felices, ¿no? Tengan un final feliz con esos finales felices que posibilita la ficción. Bueno, esto justamente es lo que convierte a Maurice en una novela política. Dice, frente a una sociedad y una literatura que constantemente ha retratado a la homosexualidad como perniciosa, como trágica, con finales infelices, y que parecía que la sociedad no podía visualizar un final feliz en una historia de amor entre varones, yo voy a proponer una historia de amor que termine con final feliz. Eso es una postura política, y por eso la novela Maurice de Foster es una novela que pertenece a la literatura gay. Dice Foster, justamente, dice, el final feliz era imperativo. De otro modo, no me hubiese molestado en escribirla. Estaba decidido a que por lo menos en una obra de ficción, dos hombres se enamorasen y permaneciesen unidos en ese para siempre que la ficción permite. Y en ese sentido, Maurice y Alec, que son los amantes de la novela, aún vagan por los bosques. La dediqué a tiempos mejores y no totalmente en vano. La felicidad es su clave, lo que ha tenido un resultado inesperado. Ha hecho el libro más difícil de publicar. Fíjense que lo escribe en 1914 y recién se publica en 1971. Y fíjense lo que dice Foster.
Si terminase trágicamente con un muchacho colgado de un lazo corredizo con un pacto de suicidio, todo iría bien, pues no habría pornografía ni corrupción de menores. Pero los amantes en la novela salen impunes, y en consecuencia impulsan a eso que se llama delito, ¿no? Ese delito que es el amor que no osa decir su nombre. La única penalidad que la sociedad les impone es un exilio que ellos mentalmente abrazan. La misma función cumple esta otra novela en lo que podríamos llamar la literatura lesbiana. Es una novela de Patricia Highsmith, se llama originalmente El precio de la sal, pero generalmente ha sido traducida para la literatura castellana como Carol. De hecho, hace unos años hubo una versión fílmica de Carol. Carol es lo que moviliza la literatura entre varones. Es la primera novela, una novela norteamericana de 1948, que termina con un final feliz entre mujeres, ¿no? O de dos mujeres que se aman. Y ahí, como decíamos, hay otro propósito político de Patricia Highsmith, que si no me equivoco la tiene que publicar con seudónimo. Acá tenemos dos ejemplos también de literatura gay, ¿sí? Fíjense, ¿no? Es un cómic simplemente, muestra un beso entre dos superhéroes, entre Wiccan y Halkin, pero sin embargo muestra esto de la literatura gay como categoría política. Por primera vez, dos superhéroes no muestran solamente ese costado viril, generalmente misógino, mujeriego, sino que se besan entre ellos. De hecho, esto en Brasil, el alcalde de Río de Janeiro ordenó censurarlo, ¿no? Ordenó retirar el cómic con este beso gay. Y eso, ¿saben cuándo fue? El año pasado, en septiembre del año pasado. No casualmente, por supuesto, en estos tiempos ultramontanos, ¿no? de Bolsonaro. Y finalmente, El beso de la mujer araña, ¿sí? De Manuel Puig, de 1976. Es una novela evidentemente política y donde no casualmente aparece el tema político. No todos saben que El beso de la mujer araña de Puig narra una relación que termina en una relación afectiva y amorosa entre un guerrillero, entre un comunista y una loca, ¿no? y un gay. Terminan ellos copulando, y parecería que ahí se copulan dos sueños, ¿no? O se encuentran dos sueños o dos utopías presentes en el siglo XX que parecían inconciliables. Por un lado, el sueño de la revolución, en la figura del guerrillero, y por el otro lado, el sueño rosa, ¿no? El sueño de la loca, que le contaba al guerrillero películas de Hollywood, ¿no? para que pudiera sobrepasar los tiempos de la celda. Es una novela particularmente política porque al final de la novela el gay se transforma en guerrillero, no todos la conocen la película, y el guerrillero logra sobrevivir a la tortura gracias a las fantasías que le había contado el gay, gracias a las películas que le había contado el gay. Bien, ahora vamos a ver algunas sexualidades disidentes que podríamos incluir dentro de esto que llamamos literatura gay. Quería tomar primero una novela del siglo XIX, de 1854, que se llama La novia del hereje o La Inquisición de Lima. Es de un escritor argentino que es Vicente Fidel López. Es el hijo del creador del himno nacional argentino. Narra una historia de amor, una típica historia de amor romántica entre un pirata y una mujer criolla, una hermosa mujer criolla. Es en principio la clásica novela romántica que resalta los valores de masculinidad o viriles del galán, pero sin embargo aparece algo que parece increíble en una novela de 1854. Aparece retratado en la Lima, ¿no? del siglo XVI, en la que transcurre la novela, lo que el autor señala el mundo de los maricones. Esto es decir, un submundo que subsiste en esa sociedad limeña del siglo XVI, y que es aceptado por las otras sociedades, por el resto de la sociedad.
Es decir, los maricones que describe la novela, y está aludiendo a referentes reales, no solamente tenían sus propias comunidades en el Lima del siglo XVI, y creo que hasta el siglo XIX, porque el término maricón va a ser muy recurrente en un periódico muy conservador, que es el Mercurio peruano, ¿sí? Que si bien a veces los está insultando, hay una aceptación. De hecho en algún momento habla de Androginópolis como una ciudad aparte de los maricones. Pero ¿qué está hablando? Está hablando de que de todas formas, frente a una sociedad donde la masculinidad y la virilidad era lo propio y lo que debía conformar la comunidad nacional, recordemos también lo que habíamos visto la vez pasada, ¿no? Los héroes de la patria se conforman como héroes fuertemente viriles, ¿no? Fuertemente viriles en el campo de batalla, y además sumamente masculinos. Bueno, pero de todas formas surgen unas masculinidades disidentes que se expresan en la literatura, ¿sí? Fíjense algunas de las descripciones. Cantaba con ellas también un individuo que a los accidentes de traje masculino reunía circunstancias especialísimas del sexo femenino. Era una especie de término medio entre la mujer, el muchacho y el hombre, imposible de caracterizar con propiedad. Lo que más sorprendía era que en aquella reunión había otros 15 o 20 individuos de ese mismo género que hacían al parecer el papel de mujeres o de apéndices de mujeres por lo menos, siendo probable que esto hubiera dado margen a que se les diese el nombre expresivo de maricones. Entre las funciones que tenían los maricones era ser como especies de alcahuetas entre parejas, ¿sí? Acompañaban a las mujeres muchas veces a la misa, a veces algunas mujeres tenían un maricón oficial como de amigo. Bueno, vemos cómo aparecen ciertas masculinidades, disidentes quiero decir, que pueden ser, a los efectos de hacer una literatura gay y a buscar una tradición, pueden ser pensadas para conformar esa especie de antología o de lista de la que hablábamos antes. Para tomar otro caso de Latinoamérica, generalmente cuando nos daban en las clases a Amado Nervo, siempre veíamos solamente La amada inmóvil. Sin embargo, Amado Nervo tiene este relato, que es un relato que se llama Aventura de Carnaval, aconteció como lo cuento. Es una conversación entre dos primos, que un primo hace una apuesta que frente al otro primo que se encuentra desamorado, ¿no? Que dice que nunca más se va a enamorar de mujeres, que se va a volver a enamorar. Van a una fiesta y el primo se vuelve a enamorar. Pero resulta de que quien se enamora, es un baile de carnaval, es de su primo disfrazado, ¿sí? O sea, en definitiva se enamora de una travesti. Bueno, fíjense cómo acá también, y en Amado Nervo, ¿no? En este otro autor paradigmático de las letras hispanoamericanas, aparece también la sexualidad disidente. Pensemos también que este relato tiene mucha relación es de 1899, y tiene mucha relación con un suceso de 1901, que es el suceso que se le suele decir el primero, en donde aparecen los homosexuales a la vía pública, ¿no? El escándalo que se llama el baile de los 41. Y finalmente, esto es casi lo que habíamos también anticipado en la reunión pasada. Generalmente, Martín Fierro es considerado en Argentina, ¿no? Un texto de 1879, es considerado en Argentina casi también, ¿no? Es fundante de la literatura argentina, tan fundante como Amalia, que habíamos visto la vez pasada. Martín Fierro cuenta muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuenta la historia de un trabajador que, mejor dicho, del gaucho, sí, de un gaucho trabajador, que es Martín Fierro, pero que se encuentra acosado por el juez de paz, que no le perdona que en las últimas votaciones no fue a votar, ¿no? Y que lo hace perseguir por la policía. Pero entre todas las cuestiones que cuenta la figura del gaucho Martín Fierro, que además piensen que en Argentina la figura del gaucho se erige como un paradigma de la masculinidad y la virilidad, ¿no? De hecho, muchas veces los argentinos son recordados por eso, ¿no? Son los gauchos, ¿no? Los guapos. Bueno, en el relato del gaucho Martín Fierro
aparece una relación que podemos decir que es una relación afectiva de muchísima intensidad, que es entre el gaucho Martín Fierro y el policía que es Cruz. En un momento de la obra de José Hernández, el gaucho Martín Fierro se haya acosado por la policía, y en lo que uno no puede llegar a definir en otros términos que no fueran el de amor a primera vista, el policía Cruz se pasa del lado de Martín Fierro, ¿sí? Y dice que él no va a permitir que se mate así a un valiente. O sea, era un policía, y por motivos que no son explicados, por supuesto, en el Martín Fierro, se pasa del lado de Fierro. ¿Cómo termina Martín Fierro? Por lo menos la primera parte, que los dos, Fierro y Cruz, se van a vivir juntos al desierto, lejos del Estado, lejos de la civilización, a donde no alcanzan las arbitrariedades del Estado, ¿no? Ni las injusticias del Estado. Parecería que se tienen que ir también por fuera, vivir inclusive con los pueblos originarios, para poder vivir su amor. A ver, no estoy diciendo, por supuesto, que hay una relación homosexual, pero sí que hay una relación afectiva en términos tales, o de una intensidad tal, que no puede pensarse que no fuera como una relación, por lo menos erótica, ¿no? O de una amistad muy fuerte. Esto se va a ver muy particularmente cuando posteriormente, a manos de los llamados indios, Cruz muere, y que Martín Fierro hace un lamento, ¿sí? El lamento tiene connotaciones homoeróticas muy fuertes, casi tan fuertes como las que tiene Aquiles cuando muere Patroclo, o las que tiene en la Biblia David, el rey David, cuando muere Jonatán. Dice Martín Fierro, ante la muerte de Cruz: faltó a mis ojos la luz, tuve un terrible desmayo, caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a Cruz. Aquel bravo compañero en mis brazos expiró, hombre que tanto sirvió, varón que fue tan prudente, por humano y por valiente, en el desierto murió. Y yo con mis propias manos, yo mismo lo sepulté. A Dios por su alma rogué, de dolor el pecho lleno, y humedeció aquel terreno el llanto que derramé. Cumplí con mi obligación, no hay falta de que me acuse. Allá señala su tumba una cruz que yo le puse. Andaba de toldo en toldo, y todo me fastidiaba. El pesar me dominaba, y entregado el sentimiento, se me hacía a cada momento oír a Cruz que me llamaba. Allí pasaba las horas, sin haber nadie conmigo, teniendo a Dios por testigo, y mis pensamientos fijos. Cada cual, o al menos los criollos, saben lo que es la amargura. En mi triste desventura, no encontraba otro consuelo que ir a tirarme en el suelo al lado de su sepultura, ¿no? El gaucho Martín Fierro pasando las horas sin poder pensar en otras cosas que en su amigo Cruz, y acostado sobre la sepultura de Cruz, ¿no? Una imagen que, por supuesto, remite a una imagen clásicamente romántica, casi como Romeo y Julieta. No en vano es acá retomado en este mural, dicen: nunca más taparán nuestros besos, aparecen retratados en un mural de hace unos pocos meses, que está hecho enfrente de un regimiento de policía, ¿no? Y aparecen retratados Cruz y Fierro. Por supuesto que inmediatamente fueron tapados. ¿Qué estamos diciendo acá? No estamos diciendo, por supuesto, que acá hay homosexualidad, ¿sí? Pero que sí que hay lazos afectivos entre hombres intensos, que hay amistades que cobran en la vida de Fierro una intensidad tan fuerte que uno no puede dejar de pensarla si no es en términos amorosos. Es la misma que Foucault veía reflejado en un texto maravilloso que les recomiendo, que se llama De la amistad como forma de vida, ¿sí? Dice Foucault, dice, la amistad como forma de vida. Dice: sucedía algo así en los campos de prisioneros. Había ahí soldados, jóvenes oficiales, que pasaban meses, años juntos. Durante la guerra del 14, los hombres vivían totalmente juntos.
unos sobre otros, y para ellos esto no era cualquier cosa en la medida en que la muerte estaba presente, y que a final de cuentas, la devoción del uno por el otro y el servicio prestado eran sancionados por un juego de vida y muerte. No es por decir, he aquí la homosexualidad. Detesto este tipo de razonamiento, pero hay sin duda, ahí una de las condiciones, no la única, que permitió en esa vida infernal, en que los individuos durante semanas se atascaran en el lodo, los cadáveres y la mierda, y murieran de hambre, y estuvieran ebrios por la mañana a la hora del ataque. Dice que ahí hay una amistad intensa, masculina, entre hombres que les permite sobrevivir, y que puede ser rescatado también como parte de la literatura gay. Estos son fotografías que parecerían de una postal pornográfica gay, pero pertenecen justamente a la Segunda Guerra Mundial. Esa también. La amistad entre gauchos, entre varones, va a ser una tradición en la literatura política argentina, en la literatura gauchesca argentina. Acá tenemos otra que es de 1926, de Don Segundo Sombras y Fabio Cáceres. Fabio Cáceres, cuando se separa de su amigo Don Segundo Sombra, va a decir, me fui como quien se desangra. Y finalmente, quería, para mostrarles que cuando uno busca la literatura gay, por más que decimos, es una categoría política, es literatura militante, la podemos encontrar en esos autores que son los clásicos casi de la literatura hispanoamericana. Este es un texto de Borges, que quizás muchos conocen, o conocen la película de Carlos Hugo Christensen de 1979, que es La intrusa. La intrusa tiene la clásica estructura del deseo triangular que recién decíamos. Dos hermanos, ¿sí?, que están enamorados de la misma mujer, que se llama Juliana Burgos. En algún momento Borges dice que la comparten. Borges va a decir que no es que la compartían los dos al mismo tiempo, cuando después se quiere defender, ¿sí? Pero sin embargo, entre las lecturas que permite ese texto de Borges, es que la compartían. Y esta es la lectura que hace justamente la película de Christensen de 1979. Entonces así, La intrusa de Borges se convierte también en parte de una literatura política porque reivindica un tipo de goce erótico. Y finalmente, como una reflexión, señalar esto que venimos diciendo respecto de la literatura, ¿no? La literatura se ha erigido como resistencia, como forma de resistencia frente a lo que podríamos llamar las literaturas normativas del psicoanálisis, del campo de lo jurídico, del campo de lo policíaco. Tanto la literatura como la teoría son uno de los lugares que los defensores del orden establecido utilizan invocando, por ejemplo, la ciencia contra la locura de los excluidos, bien sea para intentar curarlos, o bien para oponerse a sus reivindicaciones e intentar anular los efectos de su toma de palabra. El discurso literario, finalmente, al situarse en los flexibles mecanismos de la ficción, puede imaginarse y proponer formas de amar y de vivir diferentes a la establecida y ponerlas en cuestión, y ser, como decíamos recién, campo de resistencia contra el derecho, la psiquiatría y otras ciencias normativas. Muchísimas gracias. Ok, Adrián, muchas gracias por la presentación. Entonces, nada, pasaríamos a una ronda de preguntas. Por favor, si pudieran colocar sus preguntas en el chat para que Adrián las pueda contestar. A ver, Adrián, vamos de 3 en 3 como la vez pasada, ¿sí? Dale, yo no las veo. Tengo la primera pregunta. A ver, ¿hay alguna relación entre la homosocialidad y la mariconización? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Sí, sí. ¿Hay alguna relación entre la homosocialidad y la mariconización? Es decir, sindicar a alguien como homosexual como medio de reforzar la masculinidad hegemónica. Esa es una pregunta. Y el otro es un comentario, ¿no? Dice, interesante cómo se mantiene el tema del travestismo, desde Amado Nervo hasta Vilma Palma de Vampiros. Dice, ella era un travesti, y cita una frase de la canción, ¿no? Sí. Y tercera, Adrián, ¿existen referencias de transexualidad en la literatura argentina o latinoamericana? ¿Sí? Entonces, démosle una vuelta a esas 3 preguntas, por favor, coloquen sus preguntas en el chat
las vamos a ir como comentando de 3 en 3 o leyendo de 3 en 3. Bueno, con respecto a la homosociabilidad y la mariconería, no tal como lo define Eve Kosofsky-Sedgwick, porque justamente, ¿no? Eve Kosofsky-Sedgwick dice, las comunidades homosociales son comunidades de hombres sin mujeres, ¿sí? Son las comunidades que uno podría pensar en Argentina se dan en un café, ¿no? O para jugar al pool, o en una cancha de fútbol, o como decíamos antes, ¿no? Esas comunidades de guapos, de gauchos, donde las mujeres están excluidas, y además que son comunidades fuertemente misóginas, o sea, las mujeres aparecen ahí siempre como casi algo que atenta contra la libertad de los varones, ¿no? Están excluidas de esas comunidades. Y además, en esas comunidades, lo que sí hay, por supuesto, hay lazos intensos de amores entre hombres. Pero ¿qué pasa? Que se disimulan, y por eso se caracterizan también las homosociabilidades. O sea, ¿cómo se diferenciaría en definitiva la homosociabilidad de la homosexualidad? Porque las comunidades homosociales son comunidades fuertemente homofóbicas. Entre las cuestiones como las que se definen es como de un cierto, excluyen a los maricones, ¿sí? Por más que ya les digo, las corrientes libidinales entre varones están presentes, pero están excluidos, digamos, los maricones, llamémosle, ¿no? La mariconería, ¿no? Y en los términos de la sociedad de maricones, quizás que lo planteábamos en esa novela del siglo XIX, podemos pensarlos como otras sociedades diferentes, ¿sí? Diferentes a por lo menos como Eve Kosofsky-Sedgwick caracteriza la homosociabilidad, ¿sí? Pero en principio, sí, estas relaciones que estarían excluidas, no tanto las mujeres como los maricones están excluidos. Generalmente se definen todo el tiempo señalando que los maricones no pueden pertenecer a esa comunidad, ¿no? Y ahí refuerzan casi su virilidad, y ahí pueden de todas formas estar entre ellos sin que se les acuse de homosexuales también, ¿sí? Por otro lado, es muy difícil encontrar, es cierto, tampoco es mi especialidad, encontrar referencias de transexualidad, ¿no? En la literatura hispanoamericana. Hay textos muy, muy bellos, hoy justamente citaba a Manuel Mujica Lainez, ¿sí? Y citaba justamente un texto donde casi la transexualidad aparece como una metáfora, ¿no? En la figura de un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, por ejemplo, ¿sí? Ese ha sido como una característica, en una novela tal como El unicornio, ¿sí? de Manuel Mujica Lainez. Después, por supuesto, ha sido generalmente, ya les digo, igual no es mi especialidad, pero ha sido generalmente invisibilizada, ¿no? La transexualidad muy particularmente, ¿no? Generalmente se recurrió a este tipo de metáforas. Podemos encontrar, sí, algunas formas de travestismo en otras literaturas fundantes, ¿no? En la literatura brasileña, en Gran Sertón y Veredas, ¿no? Ahí también aparece un transvestismo en la figura de Riobaldo, por ejemplo. Ahora, entonces pasamos a las siguientes preguntas. A ver, dice, nos habló la sesión pasada de que los imaginarios sociales plasmados en la literatura nos muestran o reflejan la realidad de la sociedad, pero pensando que también podrían ser usadas por las estructuras de poder, es decir, ¿pueden usarse literatura y cine para moldear nuevas sexualidades? ¿Sí? Sí. Esa es la primera. Sí, quizá contexto así no me pierdo. A ver, esto es lo que pregunta Magdalena, ¿no? Sí, es muy interesante, sí. Claro, por supuesto, ¿no? Casi es lo que vimos, sí. Por un lado, la literatura expresa como esos imaginarios sociales hegemónicos. ¿Por qué esta continuidad de la tragedia? Porque parecería que no hay posibilidad de que esa sociedad pueda ver amores dichosos, amores felices entre varones, ¿sí? Pero por otro lado, encontramos
mecanismos de resistencia, inclusive también dentro de la literatura. Inclusive recién lo pensaba, ¿no? La figura del vampiro, ¿no? Esa que es una figura monstruosa. De todas formas, también puede ser pensada como una figura subversiva, ¿sí? Que es diferente a las formas de pensar o de amar, de sentir esa sociedad, y que se contrapone a lo hegemónico, ¿no? Digamos, como también una misma figura puede ser leída como a contrapelo, ¿sí? Pero por supuesto, ¿no? Uno dice, ¿no? En la literatura y el cine uno generalmente quiere verse reflejado, ¿no? En algún momento en ese texto tan lindo, ¿no? Que también se convirtió en un documental, el de Celluloid Closet, que trata sobre las películas de cómo Hollywood retrató a gays, lesbianas y travestis. Uno de los personajes dice, Hollywood nos enseña muchas veces cómo tenemos que amar, ¿no? Cómo tenemos que amar, cómo tienen que ser las relaciones entre varones, cómo tienen que ser los varones, y cómo tienen que ser las mujeres, ¿no? Y lesbianas, gays, a lo largo de la historia, quisieron que apareciéramos de alguna manera, no ser pensados como invisibles, ¿no? Entonces, que aparecieran, así sean muchas veces, o burlándose, o así hacían bajo la figura de lo monstruoso, aparecía como para pensar de todas formas otros tipos de sexualidades. Pero sí, por supuesto, ¿no? La literatura y el cine pueden reflejar, creo que, bueno, también tuvo que ver con la exposición, ¿no? Pueden reflejar los costados más conservadores, los prejuicios, los odios en torno a las diversidades sexuales, pero también pueden leerse a contrapelo o pueden servir directamente para mostrar el orgullo. Ok, Adrián, tenemos otra más. A ver, buenas noches, profesor. En relación al amor homoerótico en los cómics, si hablamos del género yaoi dentro de los mangas japoneses, ¿no? Que es este género donde se muestran relaciones homoeróticas masculinas, ¿no? Considerando que este es consumido principalmente por mujeres heterosexuales, ¿podemos hablar de algún tipo de reivindicación política o solo de una forma diferente de disfrutar la sexualidad? Es difícil, igual el cómic no es mi fuerte, ¿no? A ver, es muy difícil porque, ¿saben? Lo primero que me viene a la mente es que en las películas pornográficas heterosexuales generalmente aparecían, ¿no? Relaciones entre mujeres. Pero eso no hacía que esa película pornográfica reivindicara el amor entre mujeres, sino que solamente aparecían bajo la mirada, ¿no? del deseo masculino, ¿sí? No sabía que particularmente ese género, no es mi especialidad los cómics, pero es muy interesante la pregunta porque me parece que puede estar relacionado, no sé si aparece como reivindicando, quizás sí, no lo sé, bueno, no es mi especialidad. A fines del 19, el entrelazamiento entre homosexualidad y enfermedad servía para excluir a lo diferente de los proyectos nacionales. Sí. En este sentido, ¿existe algún ejemplo en la literatura latinoamericana finisecular donde se produzcan proyectos estéticos de las relaciones homoeróticas? Sí, por supuesto, ¿no? Esto es lo que estuvimos viendo, sobre todo en la sesión pasada, ¿no? El homosexual, el gay, era caracterizado además como el enfermo, ¿no? De hecho, una de las enfermedades típicas era la sífilis, ¿no? Casi que parecía como una de las enfermedades paradigmáticas, ¿no? Asociadas con estas sexualidades diversas, o estas sexualidades que se corrían del campo de la heterosexualidad. Por otro lado, habíamos visto en novelas como en La Bolsa, donde los homosexuales además eran retratados como seres enfermos, contaminados, pálidos, enclenques, ¿no? De la enfermedad, ahí quedaba claro, ¿no? Que debían ser justamente excluidos, ¿no? de la normalidad y de la sociedad normal y de la salud de la sociedad, ¿no? Porque justamente lo que producían también era degeneración. Yo creo que los proyectos estéticos de relaciones homoeróticas, justamente hay que encontrarlos en estas posibles lecturas que se pueden hacer, donde uno no dice más que lo que dice el texto. Digamos, ¿no? Recién estábamos tomando
directamente un texto clásico que es fundante de la literatura argentina, como el Gaucho Martín Fierro, ¿sí? Y ahí aparece, de todas formas, un proyecto estético de relación homoerótica, ¿no? Cruz y Fierro se van al desierto y pretenden vivir una vida juntos, ¿no? Tener su propia familia. Yo creo que en estas posibles lecturas, donde ya les digo, no es que uno está leyendo más de lo que dice el texto. Perfecto, Adrián. Adrián, tenemos dos preguntitas más. A ver. A ver, si leemos La intrusa de Borges como parte de la literatura gay y a partir de lo que se conoce políticamente de Borges, ¿eso significaría que la literatura gay puede ir más allá de la voluntad del autor? ¿O es especulación mía pensar que Borges no haría una literatura gay? Está muy buena la pregunta. A ver, cuando uno hace esta literatura, esta lectura del texto de Borges, que, bueno, si leyeron, ¿no?, el texto de La intrusa, lo permite, ¿no?, de todas maneras, ¿no? De hecho, ¿qué terminan haciendo con Juliana Burgos los dos hermanos? La terminan matando para que no se siga interponiendo entre ellos, para terminar conformando casi esa familia de varones que se aman y que además son hermanos. Pero la lectura homoerótica ya aparece desde el epígrafe, ¿no? El epígrafe, que es el que aparecía ahí, es Reyes 1:26, es un epígrafe que no existe, ¿no? Pero el que sí existe es Samuel 1:26. Y Samuel 1:26 de la Biblia, que es el epígrafe de La intrusa de Borges, remite justamente al amor de David por Jonatán. Es donde David expresa que el amor de Jonatán le es más valioso a él que el amor de las mujeres. Es decir, que Borges lo disfraza o intenta disfrazarlo, pero ahí hay una reivindicación del amor gay, ¿sí? Digamos, Borges evidentemente tuvo la intencionalidad, por más que después lo va a negar, sobre todo cuando Christensen, un director gay, directamente va a mostrar que va a mostrar la relación sexual entre los hombres, básicamente, ¿sí? Lo va a hacer explícito, pero de todas formas en Borges eso aparece, ¿sí? Hay otros textos de Borges que también pueden ser leídos en ese sentido, ¿sí? El cuchillo, ¿no?, donde dos hombres se buscan toda la vida, con el intermediario del cuchillo, justamente, ¿no?, esto que decimos del deseo triangular, ¿no? El intermediario es el cuchillo, que es además un objeto con connotaciones y con una metáfora sumamente fálica, ¿sí? En el otro duelo de Borges, son dos mujeres que toda la vida están compitiendo a ver quién realiza el mejor cuadro. Cuando una se muere, inmediatamente se muere la otra. Es decir, son mujeres que están toda la vida rivalizando, pero justamente lo que esconde también esa rivalidad nuevamente es el amor, ¿no? O en definitiva esa rivalidad las mantiene toda la vida juntos. Es decir, que en Borges aparece constantemente la alusión a otras formas o a las sexualidades disidentes. Y es intencional, es increíblemente intencional. Tenemos otra pregunta, a ver. Dice, gracias por la exposición, Adrián. Mi pregunta es, de la misma manera que encuentras indicios de relaciones sentimentales potencialmente homoeróticas entre hombres en la América Latina de mitad del siglo XIX, ¿hay registros de esto entre la correspondencia masculina de la época? ¿Se ha hecho algún estudio como ese en la región? Yo no lo conozco. Particularmente hacía alusión a las cartas entre mujeres, porque, digamos, como las mujeres estaban privadas, ¿no?, de ciertos espacios públicos, y entre los espacios públicos de los que estaban privados es de la literatura, era muy difícil encontrar una tradición de literatura lesbiana en una literatura prácticamente inexistente, ¿no? Yo la vez pasada lo decía, una de las primeras novelas argentinas, novela que pertenece específicamente al campo literario, ¿sí? Es decir, nosotros la vez pasada veíamos un conjunto de novelas, que eran novelas en donde se entrecruzaba
la literatura y la política, es decir, que no sabemos si pertenecen específicamente al campo de la literatura o al campo literario. Bueno, una de las primeras novelas literarias, yo lo decía la vez pasada creo, es Estela. Estela, que es una novela muy buena, es de César, dice siempre él, es de César Duayen. César Duayen es el seudónimo de Emma de la Barra, ¿sí? O sea, que Emma de la Barra no pudo publicar como mujer una novela porque estaba mal visto para la sociedad de su época. Encontramos pocos referentes, por esto que decíamos antes, de las sociedades patriarcales y cómo reprimen a las mujeres, de literatura femenina, y sobre todo a principios de siglo. Está la figura revolucionaria, por supuesto, de Alfonsina Storni, ¿no? Que reivindica el deseo femenino. Yo creo que es la primera mujer hispanoamericana que en sus poesías dice el deseo femenino existe, ¿no? Pero no sé cómo la recuerdan en Perú. En Argentina se suele recordar a Alfonsina Storni como una loca que en un momento se sumerge lentamente en el mar, ¿no? Como una loca romántica. ¿Y eso qué hace? Bueno, anula toda esta Alfonsina más revolucionaria, que defendió por los derechos civiles, políticos de las mujeres, que defendió el derecho al goce femenino. Es decir, es muy difícil encontrar literatura femenina y literatura escrita por mujeres porque no tenían el acceso no solamente al campo literario, sino a la escena pública, básicamente. Y por eso, más que nada, se busca en lo más íntimo, ¿no? En las cartas entre mujeres, en los diarios íntimos. Con relación a los varones, no conozco demasiados escritos, sería una tarea formidable, ¿no? Realizarla, con todas las dificultades, por supuesto, metodológicas que esto implica, de cartas entre varones. Sería un trabajo espectacular para hacer, ¿no? Y inclusive indagar en escritores que se saben, ¿no? Que fueron específicamente gays, ¿no? Como recién decíamos, ¿no? Manuel Mujica Lainez o Marco de Nevi. Sí, lo que tenemos en el campo de lo íntimo, entre varones, son los diarios íntimos, ¿sí? Hay diarios íntimos de personas gay que son formidables y que constituyen verdadera también literatura política, ¿no? Por lo subversivo, ¿no? Por cómo expresan la apropiación del espacio público en un ámbito privado, ¿no? Puedo citar mucho, ¿no? Los diarios de Joe Burton en Inglaterra, inclusive los diarios de Gianni Battimo, o las memorias, mejor dicho, de Gianni Battimo, que salieron hace poco, pero no, las cartas no conozco demasiado. Debe haber, probablemente, y si no, es una tarea grandiosa para hacer. Perdón, Adrián, tenemos algunas más. Creo ¿Sí? que voy a poner un par más para no abusar tampoco de tu tiempo y de tu cabeza, querido, porque ya estamos conectados hace un buen rato. A ver, hola, ¿la literatura gay puede ser considerada como trágica o infeliz y aún así presentar una posición política? ¿Por qué necesariamente tendría que reivindicar lo gay desde el orgullo? Me planteo estas preguntas en términos de cuestionar también la felicidad como un mandato normativo inserto dentro de un sistema heterosexual. Sí, por supuesto. A ver, se plantea cómo, me parece interesantísimo, y la pregunta de José Quispe, y coincido completamente. Ahora bien, yo citaba el ejemplo porque, a ver, lo que ha habido tradicionalmente y hegemónicamente es esta literatura con final trágico, con un fin en particular, y dando cuenta de una cuestión en particular, ¿no? Esa sociedad no podía concebir casi el final feliz entre varones, ¿sí? Entonces, Maurice de Foster dice, voy a escribir una novela que termine con un final feliz entre varones, para reivindicar que no hay nada de antinatural en el amor entre varones, que puede ser un motivo de orgullo, que puede ser un motivo de dicha. Pero es cierto que, a ver, también es una manera de denunciar, ¿no? Mostrar el final trágico o el final infeliz. O sea, ¿qué puede haber en estas sociedades heteronormativas, estas sociedades, además, con injusticias tan fuertes de clase, que finales infelices? Sí, me parece que está bueno cuestionar también el mandato normativo, ¿no? de la felicidad, ¿sí? Yo lo insertaba dentro de ese marco, ¿no? Dice, la novela entre varones gay o entre mujeres gay siempre era con final infeliz. Bueno,
reivindicar lo otro era mostrar otra posibilidad. Pero coincido también con José Quispe que el otro también es probable. La última pregunta, Adrián, dice Sofía Asto, buenísimas las dos charlas. De acuerdo a lo expuesto, entiendo que para ser considerada literatura gay, el contenido de la obra debe reivindicar los derechos de la comunidad LGTBIQ. ¿Cómo podría entenderse entonces aquella literatura que utiliza un lenguaje inclusivo? Gracias. Sí, a ver, reivindicar los derechos de la comunidad LGTBIQ quiere decir que esa literatura puede ser utilizada, digamos, para expandir ciertos derechos, para vivir mejor, o inclusive para mostrar una cierta... mostrar que ese tipo de afectos es posible, ¿sí? Así no se exprese en el campo de lo sexual. Es decir, que se puede hacer... que los derechos, digamos, pueden tener que ver con muchísimas cuestiones. A ver, yo soy bastante partidario, y eso que soy de otra generación, del lenguaje inclusivo, porque bueno, a ver, sabemos que lo que hace el lenguaje que todos utilizamos es dejar afuera por lo menos a la mitad de la comunidad, ¿sí? Cuando decimos todos, dejamos afuera a todas las mujeres, digamos. Por supuesto que en el lenguaje hay una... El lenguaje, además, por supuesto, que partimos de la base que el lenguaje crea realidad, ¿no? Y que, por supuesto, hay una intencionalidad, yo creo que, o por lo menos tiene efectos políticos, ¿no? No nombrar a toda una parte de la comunidad. Más cuando, no sé si será en Perú, ¿no? Pero inclusive, ¿no? Ciertas palabras que en masculino suenan, o tienen un carácter casi valorativo, en femenino tiene un carácter peyorativo. Por ejemplo, no sé si será igual en Perú, pero zorro, como adjudicado a un ser humano, en Argentina designa al varón astuto, en cambio zorra designa a la mujer prostituta. Por supuesto que el lenguaje expresa realidad y está atravesado por relaciones de poder, ¿sí? Sí, yo creo que es una de las formas, la literatura que utiliza un lenguaje inclusivo, de poder reivindicar los derechos de las comunidades que están siendo sojuzgadas en las sociedades patriarcales. Es una de las formas, no es la única, ¿sí? Sí, Adrián, comparto un comentario más. Sí, Sí, porque no es que no quiero dejar ya a nadie afuera ahorita, porque tenemos 15 minutos todavía. A ver, un comentario dice, Ceci Juan, la literatura como fuente tiene esa virtud. Las ciencias sociales analizan tendencias, codificaciones, las letras están vivas, capturan la sensibilidad de una época. Disfruté mucho de estos encuentros, gracias. Ese es un comentario, ¿no? Y te coloco la última pregunta que tengo. ¿Habría alguna definición correlativa a la homosociabilidad que denomina las veladas literarias que organizaba Manuela Gorriti hacia la mitad del siglo XIX, en las que las mujeres reafirmaban y celebraban su identidad como literatas? Están buenísimas las dos. Bueno, con respecto a Ceci Juan, a ver, yo siempre lo señalo, a ver, la literatura en términos, inclusive no solamente sociales, no en términos personales, no solamente me da mucho placer, me da tanto placer como el sexo, como el acto sexual o como los afectos, sino que también hace que uno se sienta, puede hacer que uno se sienta mejor, o no se sienta invisible dentro de una sociedad. Básicamente, no sé, cuando yo leí el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, en esos sentimientos que expresaba el pintor Basilio por Dorian, yo me veía reflejado, ¿sí? Y decía, bueno, no soy el único al que le gustan otros varones, ¿no? Y había ahí un placer que tenía que ver con una solidaridad cultural en torno a afectos que eran comunes, ¿no? Y eso así hace que esa literatura también sea gay. Con respecto a la pregunta de Alitú, piensen que cuando Eve Kosowski Sedgwick utiliza el término o el concepto de homosociabilidad, lo utiliza más bien en términos casi negativos, ¿no? Negativos en el sentido de que son las formas de estructurar, ¿no?, las relaciones entre varones en las sociedades heterosexuales. En cambio, las veladas literarias que organiza Manuela Gorriti, ¿no?, o tantas otras comunidades que resultan entre mujeres, por el contrario,
me parece que no podrían pensarse en términos negativos, sino que todo lo contrario, ¿no? Al ser peleadas entre mujeres, no solamente podrían estar reivindicando amores lésbicos, y no necesariamente, sino que también estaba reivindicando un papel de la mujer dentro de la sociedad, ¿sí? Así que no sería correlativa. Yo creo que es de existir un concepto similar al de homosociabilidad para las mujeres, sería no correlativo, sino que sería antagónico, ¿sí? Y sería reivindicativo, ¿no? Porque el de homosociabilidad es negativo. Listo. Bueno, hemos cerrado, digamos, todos los comentarios y las preguntas, aparte, digamos, de las felicitaciones, digamos, varios comentarios de felicitaciones, ¿no? Aranza, te dejo entonces para el cierre. Gracias, Adrián querido, ha sido un monstruo escucharte como siempre, excelente, un abrazo grande, seguimos conversando. Alan, te dejo para el cierre. Perfecto, José, muchísimas gracias. Bueno, nada, solamente para cerrar, quisiera agradecer a todos, todas y todos los que nos han acompañado durante la primera sesión y ahora durante la segunda sesión. Ha sido realmente un placer, un gusto absoluto escuchar al profesor Adrián Melo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber participado en este seminario. Y bueno, desde la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les agradecemos a todos ustedes por su interés, por su participación. Y en los próximos días probablemente estaremos colgando las conferencias en las plataformas, en las redes sociales de la Cátedra UNESCO, para los que no han podido ver la primera sesión o quieran volver a verla, ya les estaremos avisando. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias al equipo de la PUC que nos ha apoyado con el Zoom, al profesor José Luis Rosales por su tiempo y por la presentación, y nuevamente a Adrián por todo, porque ha sido realmente muy, muy interesante. Así que con eso creo que doy por terminada la segunda sesión y nos vemos en la próxima actividad que realizaremos. Ya les escribiremos por email, por redes sociales, y eso sería todo. Buenas noches y muchísimas gracias. Muchísimas gracias para todas, todos y todas. Gracias, nos vemos. Gracias.